nada, hoy quiero comenzar con una historia. Se cuenta que un cristiano en la península de Corea visitó a unos misioneros allí y le dijo que había aprendido de memoria todo el sermón del monte, que abarcan los 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7 de memoria. Enseguida ese cristiano tenía ganas de decírselo a este misionero y el misionero dijo: venga, vale, adelante. Y empezó a recitarle, versículo por versículo, palabra por palabra, todo el sermón del monte. Claro, el misionero quedó sorprendido y le dijo: increíble, lo sabes de memoria. Pero no solo es aprenderlo, sino también ponerlo en práctica. Y dijo este cristiano, efectivamente, así lo aprendí. Procuré aprenderlo todo de una vez de memoria y me fue imposible. Pero empecé a aprenderlo versículo por versículo y poner en práctica esos versículos en la semana. Salía con mis vecinos y lo ponía en práctica. Y así llegué al punto de aprenderlo de memoria. Hoy empezamos, ya el otro día habíamos empezado con los 10 mandamientos. Dwight nos hizo una introducción a todos ellos y hoy vamos a hablar de los 3 primeros mandamientos. Pero quiero que me acompañéis a Éxodo 20 porque vamos a leer el decálogo de todos los mandamientos para tener una idea general de lo que Dios nos quiere decir. Y dice así, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Y hoy, al hablar los 3 primeros mandamientos, hay que hacer un poquito de historia y, como os comenté la otra vez en Deuteronomio, pero aquí vamos un paso un poquito más atrás y está en el libro de Éxodo. Hay que recordar que el pueblo de Israel acaba de salir con mano firme de la nación de Egipto, con mano poderosa de Dios, y en el monte Sinaí Moisés dio este decálogo a todo el pueblo con unos principios que serían los fundamentos para toda la vida y ética del Antiguo Testamento y que además formarían la base de la legislación de toda la ley. El pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, necesitaba una constitución, como la necesitamos nosotros en todos los países de este planeta. Y el Señor se la dio en forma de decálogo. Estos mandamientos
nos muestran la forma que tiene Dios de pensar y nos beneficia estudiarlos. Se basan en unos principios confiables que nunca pasan de moda, tanto para ellos que de estas centurias que han pasado, hasta nuestros días siguen siendo igual de válidos. Y en estos 10 mandamientos se pueden resumir en dos partes. Por una parte está la relación que debemos de tener con Dios, el pueblo de Israel con Dios, nosotros con Dios, y la relación entre todos nosotros. Como bien dijo el otro día Dwight en la presentación de los 10 mandamientos, sería una forma vertical de nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros, y una forma horizontal entre todos nosotros. Para los fieles de Israel, la ley es una bendición, igual que para nosotros. Pero hay que hacer una distinción entre el de la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones que habían conseguido los rabinos en esa época. Pues estos rabinos habían sumado a la ley unas tradiciones, un sistema legal detallado y complicado de toda la ley. Por eso Jesús les confrontaba en este sentido, y llegaron a preguntarle estas personas a Jesús por qué sus discípulos no andaban conforme a la ley de la tradición de los ancianos, porque comían con las manos impuras. Y Jesús lo que les responde es que ellos lo que estaban haciendo eran poner en práctica los mandamientos de Dios, dejando a un lado las tradiciones y la ley rabínica y ensalzando la ley de Dios. Y Jesús no iba a permitir que se interpusiera la ley humana con la ley de Dios. Con lo cual tenemos en una balanza las tradiciones frente a la ley de la Torá y la ley rabínica con la ley de Dios. Esto Jesús no lo iba a permitir. Incluso hoy día en nuestras iglesias esto es un punto de inflexión o un punto más bien de confrontación, porque si se quiere cumplir la ley de Dios y se enseña y se pone en práctica, va a haber una confrontación con aquellas personas que ponen o anteponen primero la tradición más que la ley de Dios. Y esto llega a llevar a estas iglesias a una división o simplemente a llevar a una confrontación que les va a llevar toda la vida, porque ponen más énfasis en las tradiciones que en la ley de Dios. Y así llegamos al primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero los dos versículos primeros, lo que Dios está haciendo una declaración de su autoridad, para darle una serie de mandamientos que Moisés les va a dictar. Y así en los primeros versículos encontramos que Dios marca una cosa muy clara: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En estos primeros versículos lo que está haciendo Dios es una cosa muy clara: afirmar la existencia de Dios, el gobierno y la soberanía que tiene sobre todo lo creado. No da pie a discusión alguna, porque Él declara firmemente: yo soy el Señor tu Dios. Y el segundo prohíbe de una manera taxativa cualquier otra obediencia a otros dioses o lealtad a cualquier otra deidad. Niega cualquier forma de politeísmo, ateísmo, enoteísmo, cualquier forma acabado en ismo. Es curioso que el enoteísmo viene a decir que hay un grupo de dioses, pero hay uno que está resaltando por encima de los demás. Si miramos un poco la historia de Egipto, tenemos al dios Ra, que está por encima del resto de los dioses, o en el hinduismo tenemos a Shiva o Shiva, que está por encima del resto, como un gran dios, ¿no? Y Dios nos está diciendo que no, que Él es el único Dios. Y Moisés recalca en Deuteronomio, lo que ha leído esta mañana
Tiago, temerás solo al Señor tu Dios, a Él adorarás, no seguirás a otros dioses, a ninguno de los otros dioses de los pueblos que os rodean. Y una vez más, cabe recordar que esta palabra, temer a Dios, no es de miedo, ni es de asustar a nadie, sino es de reverenciarle a Dios. Hoy día, si os dais cuenta, tenemos no estos mismos dioses, pero sino similares. Tenemos por un lado el Dios de la ciencia, el Dios del culto a cuerpo, al sexo, a las drogas, a los juegos, incluso a los futbolistas, o ahora que está muy de moda, a los influencers. Se les eleva hasta dioses que mueven a una gran masa de personas. Incluso el trabajo, elevándolo a un nuevo Dios, a un Dios creado por el hombre. Recientemente he leído un libro que se llama El hombre frente al espejo, de Patrick M. Morley, y en él detalla este problema que lo denomina carrera de ratas. ¿Qué significa esto? Pues bien, que el hombre se ve sumergido en una vorágine de naces, creces, tienes que ser el mejor del colegio, tienes que acabar la carrera, una carrera importante, entrar en la empresa, ir promocionando hasta llegar a lo más alto de la empresa, sin importar lo que vas dejando detrás. Y en el libro hace referencia a una encuesta que se hizo a varios hombres importantes de negocios ya cuando llegaron a su jubilación. Y les preguntaron qué es lo que más echaban de menos en ese tiempo. Pues todos llegaron a una misma conclusión, de forma individual, que habían dejado detrás a la familia, por perseguir a este Dios del trabajo. Habían perdido la oportunidad de ver cómo crecen sus hijos, de estar con ellos, de estar con la mujer y de todo lo que conlleva la familia. Por eso nosotros debemos de poner nuestras vidas en primer lugar a Dios, apartando de nosotros todos estos dioses. Porque si le seguimos a Él y obedecemos su palabra, nos lleva por el buen camino. Y así leemos al comienzo de la Biblia una idea principal inicial que tiene, y viene a remarcar esto. En Génesis 1:1 leemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Deja bien claro quién es el dueño y señor y cuál es la soberanía de todo este planeta y de todo lo que rodea a este planeta. Así, Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores que hemos tenido en los últimos años, nosotros no lo hemos visto, dice así: Dios conduce a los hombres a ver que el Dios revelado en la Escritura y manifestado en la persona del Señor Jesús es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y esto nos lleva al segundo mandamiento, que dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si recordamos que hace unas semanas os estuve hablando de Deuteronomio, el libro de todos los discursos que está haciendo Moisés al pueblo de Israel vuelve a hacer un recordatorio a esto y hace el énfasis de no imitar a los pueblos de alrededor y sobre todo a coger o a copiar los dioses que tenía en esa época y los que le rodeaban, sabiendo que la tierra de Canaán era de muchas deidades y cultos a diferentes tipos de dioses. Y casi a modo de sarcasmo, Moisés como que se está riendo de estos ídolos, de estos dioses. Viene a decir en el capítulo 28: dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, no oyen, no comen y no huelen. Si continuamos un poco leyendo la Biblia, uno de mis profetas favoritos es Isaías. Y
Isaías recalca esta idea de los discursos de Moisés, haciendo hincapié y alertando de la insensatez que es adorar a otros dioses. Hace incluso un discurso parecido al que tiene Moisés. Si queréis acompañarme, abrir vuestras Biblias en Isaías 44, 12, hasta el versículo 17. Y en él vamos a sacar unos pequeños detalles. Dice así Isaías 44, 12. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con su tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer el pan. Además hace un dios y lo adora. Hace con él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara un asado, come carne y se sacia. Y también se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Si os dais cuenta, Isaías detalla esta insensatez y continúa en los capítulos siguientes, en los versículos, dando una explicación de lo insensato que es todo esto. Porque si te haces un ídolo de madera y suplicas a él, no te puede salvar. También hace hincapié en que si el hombre talla una imagen a semejanza de hombre y lo da belleza, tiene brazos, tiene piernas, tiene oídos, tiene boca, tiene ojos, pero no puede andar, no puede aplaudir, no puede ni respirar, no puede dar ni un aliento. Y encima se coloca en un lugar y se la adora. Hoy en día esta situación no es muy diferente a nuestros hermanos mayores en la fe que son los judíos. Esta idolatría se ha trasladado hasta nuestros días, haciendo muchas veces dioses a nuestra medida, a nuestra semejanza, pero hay que recordar que son seres sin vida. Incluso imágenes, sin construirlas en nuestros días, son imágenes etéreas, como por ejemplo futbolistas, lo que os decía antes, influencers. Se les eleva a dioses. Que llevan el peinado de una manera, nosotros lo hacemos. O que visten de cierta forma, pues a nosotros también, o un grupo de seguidores lo están haciendo. Incluso Jeremías, otro de los profetas de la Biblia, viene a resaltar esta insensatez. Y dice así en Jeremías 10, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan con las manos de un artífice con la zuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se muevan, como los espantapájaros de un pepinar. Sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer mal y tampoco pueden hacer bien alguno. Y continúa diciendo que esos dioses no han hecho ni los cielos ni la tierra, y perecerán en la tierra. Y Dios hace énfasis en que Dios es el que ha hecho el cielo, ha hecho la tierra, con su poder estableció toda la sabiduría que tenemos hoy en día, con su inteligencia extendió los cielos, y cuando Él habla, hay estruendo como si fuera de muchas aguas. Muchas veces lo hemos leído en la Biblia, que el sonido que podemos llegar a percibir es como el sonido de muchas aguas. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y aquí nos hace un énfasis. Todo hombre es torpe, falta de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son las imágenes fundidas.
o talladas. No hay aliento en ellas. Son vanidad, obra ridícula. Y en el tiempo del día de la ira del Señor perecerá. Cuando estaba haciendo esto, preparando la enseñanza de hoy, se me venía rápidamente algo de nuestros días. ¿Sabéis lo que es? Os voy a dar una pista. Viene Semana Santa. Vale, ahora no me cortéis la cabeza. Vale, no matéis al mensajero, sino ir a la Biblia y ver que lo que estoy diciendo aparece ahí. Esta idolatría no era solo del Antiguo Testamento, también la encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo, uno de los apóstoles, sufrió la persecución, la degradación, por enseñar que cualquier obra hecha por manos de los hombres es insulsa, no tiene nada. Y en Éfeso, si leemos en Hechos de los Apóstoles, viene a decir esto. Bueno, cabe recordar que Éfeso era una capital administrativa del gobierno de Roma de la época y era una ciudad rica y era popular, junto con otras ciudades como eran Corintio, Antioquía o Alejandría. Y era el centro de comercio de Asia Menor de la época. Y en ello se congregaba a muchas personas. Y como acabo de decir, en Hechos de los Apóstoles podemos leer que un hombre llamado Demetrio, que hacía templecillos de plata para la diosa Diana, instigó a otros orfebres como él en contra de Pablo y de sus acompañantes, y los arrastraron al teatro para acusarlos. Imaginaros que tenéis a un montón de personas en las cuales les habéis estado indicando esto, de que cualquier otra idolatría que no sea a Dios verdadero, os encontráis con un montón de personas que os están acusando y además os están gritando con ira. Ellos, Pablo, Gallo y Aristarco, sufrieron por 2 horas los gritos de grande es Diana de los Efesios. Y estos gritos estaban llenos de ira. Imaginaros la situación. También cabe recordar que la gran idolatría que había en Éfeso llevó casi a estos hombres a sufrir toda la ira del pueblo de Éfeso. Y esto también nos enseña un punto importante. Toda idolatría lleva a un endurecimiento del corazón, incluso a ser grande en extremo, aferrándose a la obra hecha por las manos en vez de reconocer al Dios creador de todo. Y yo no solo a Dios, sino a reconocer a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Lo mismo que está escrito, pues para nuestros hermanos mayores, los judíos, está escrito para el día de hoy, para nosotros. Y el pecado es la idolatría, el adorar imágenes. Y como bien leyó antes Tiago al principio en Romanos 1, hace énfasis en 2 cosas. Voy a leer Romanos 1, del 1 al 23 de nuevo, que dice, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron, sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Cambiaron la gloria de Dios, dieron más énfasis a la criatura que al Creador. Esto nos lleva también al libro que estamos estudiando en este año, en el capítulo 17, que habla también de la idolatría. Y viene a decir el autor que la idolatría es confiar
en que encontremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. El ser humano sigue teniendo el corazón endurecido. Incluso al final de todo, cuando vengan los juicios justos de Dios, encontramos en Apocalipsis que va a haber todavía personas que no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Y los hombres siguen sin arrepentirse de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vemos que, aun al final del tiempo, cuando sean derramados todos los juicios de Dios, el ser humano, el hombre, va a seguir endureciendo en su corazón, va poniendo más énfasis en las criaturas en vez de en el Creador. Y llegamos al tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En los mandamientos Dios nos está diciendo que no debemos de tomar su nombre en vano, sino que tenemos que glorificarlo y santificarlo. Por eso Jesús, cuando le piden sus apóstoles cómo deben orar, ¿cuáles son las primeras palabras que dice? Santificado sea tu nombre. Y esto tiene respaldo en el tercer mandamiento. También expresa nuestra necesidad de la gracia de Dios para hacerlo. La oración conlleva reconocer a Dios que lo que Dios quiere de nosotros, Él también nos lo provee para nosotros. Es tan importante el nombre de Dios que es resguardado solemnemente cuando se dice no tomar su nombre en vano. Y esto es importante, porque ya en Levítico, que es la ley pura, por así decirlo, del Antiguo Testamento, la violación era un delito capital. Decía que el que blasfemaba el nombre del Señor ciertamente había de morir. Y cita Levítico varios ejemplos de los malos usos de usar el nombre de Dios en vano, como jurar, ¿vale? La gran variedad que muestra Levítico de estas infracciones del mandamiento mostraban que tomar el nombre del Señor en vano implicaba no solo hablarlo mal, sino vivirlo mal. El nombre de Dios, el yo soy, el gran yo soy, no era un simple título, sino que nos lleva a creer en un carácter y en eminencia de Dios revelado para la salvación y santificación de todo el pueblo de Israel, que también nos vale para nosotros. El nombre de Dios hacía salvos a aquellos que creían en Él y eran apartados para Él. Recordad que el pueblo de Dios fue escogido, protegido, santificado, porque iba con una misión, que era llevar la semilla del Salvador. Por eso Jesús, tanto en su vida como en su obra, vino a la tierra por nosotros para nuestra salvación y para nuestra santificación, siendo apartados para Dios. Vino a glorificar el nombre de Dios y a revelarlo a todos los pueblos de la tierra. En el nombre de Jesús somos guardados para siempre. Y uno de los escritores del libro que estamos estudiando, John Lee, dice que cuando hablamos de Dios, ya sea con palabras o con nuestro estilo de vida, debemos honrar y respetar toda su identidad. Incluso Juan Calvino, hace unas décadas atrás, unas cuantas, es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni hablar de Dios ni de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad. Y al considerar sus obras, no concibamos nada que no sea para honra y gloria suya. Ojo, que
tomar el nombre de Dios no es poca cosa. Incluso la cultura española tenemos tendencia a reírnos de todo. Y si nos damos cuenta, en cualquier noticia rápidamente sale un meme, alguna gracia o un chiste. Y sobre todo con Dios, con las cosas sagradas o semejantes, violan este mandamiento. Y el Señor nos dice que no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Ojo con ello. También hay otro ejemplo que se puede aplicar a esto, y es usar el nombre de Dios para, de una mentira, afirmar como que lo que estás diciendo es verdad. Y un ejemplo claro sería: te juro que es verdad, y tú sabes de antemano que es mentira. Estás poniendo en mal lugar el nombre de Dios y estás pecando. También hay otra forma de hablar en este país, y sobre todo en el norte de España, y son estas pequeñas coletillas que parecen inocentes, pero también llevan a desobedecer este mandamiento. Sobre todo en la zona nuestra de Enrique, la mía, de Asturias, tal, esa coletilla me cae. Eso es pecado también. Pero Jesús nos enseña que no debemos de jurar en vano, y lo dice de una manera clara y sencilla. Y Santiago también apoya esta manera de hablar. Y si que nos indica que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. No hace falta meter a Dios en esto, sino si lo que voy a decir es verdad, lo digo. Y si es mentira, también lo digo. Por eso Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, indica que, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Y para ir concluyendo esta mañana, Jesús nos enseña que toda la ley, incluidos los mandamientos, se puede resumir en dos partes. Ya lo habíamos dicho el otro día, pero no está de más recalcarlo hoy. Y Mateo 22, 37 al 40 nos dice que toda la ley de Dios se puede resumir en estos dos. Y si os acordáis al principio, que también había dos partes, nosotros con Dios y entre nosotros, se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el más grande de todo, y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero como el pueblo de Israel en su momento, igual que a nosotros nos pasa hoy en día, por sí mismo no podemos llegar a cumplir toda la ley. Nos cuesta, porque nuestro corazón está endurecido, corrompido, y además somos díscolos por naturaleza. Por eso debemos de orar y pedirle al Señor que nos ayude a cumplir los mandamientos, y sobre todo al Espíritu Santo, que nos lleve a entenderlos, comprenderlos y ponerlos en práctica, para poder ser transformados y guiados por medio de Él. Al igual que el cristiano de Corea, la historia del principio, nos ayudará a memorizar todos los mandamientos poniéndolos en práctica. Dwight nos ha pasado por el WhatsApp una forma de aprenderlos con las manos, ¿vale? Es sencilla y muy visual, pero también esta forma de memorizarlos y ponerlos en práctica nos ayudará a entenderlos y aplicarlos en nuestras vidas. Y así un poco a modo de resumen de los tres mandamientos, ¿qué es lo que Dios exige en el primero, en el segundo y en el tercer mandamiento? En el primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. En el segundo, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente.
Y en el tercero, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando también su palabra y sus obras.